Y, bueno, yo creo que es para mí, bueno, es una de las noticias del día y puede ser incluso que una noticia del mes por las consecuencias que pueden traer. Pues básicamente hace unas horas saltaba la noticia de que había habido una explosión en los suburbios de Beirut, Beirut que es la capital del Líbano. Em, Poco después se descubrió que, bueno, hacían las noticias de que, bueno, uno y varios líderes de Hamas habían muerto fruto de una explosión en el sur de Beirut. Posteriormente, luego no se ha confirmado, pero todo apunta, porque así lo dicen los medios israelíes, que así se ha tratado de un ataque con un dron israelí sobre la posición o sobre una vivienda o un cuartel del que es uno de los vicepresidentes de la rama política de Hamas y el líder, de hecho, de facto del ala militar de Hamas en Cisjordania. Es decir, estamos hablando de uno de los principales líderes de Hamas. Ha sido asesinado por un ataque con dron israelí en Beirut. Que esa información de Beirut es importante y la contaré por qué. Aparte de ello, ahora se está sabiendo que aparte de Salah Aruri, que es la persona a la que me estoy refiriendo, han fallecido, han sido asesinados dos líderes también de las brigadas Qassam de Hamas. Las brigadas Qassam son el ala militar, la élite militar de Hamas, ¿vale? Y bueno, ¿y por qué es importante, aparte del hecho de que porque se muera de que lo han asesinado, por qué es importante que haya sido en Beirut, en Líbano? Porque, bueno, porque ha sido en un barrio y en una zona de control de influencia de Hezbollah, de la milicia libanesa, recordemos, perteneciente al eje de la resistencia y que ahora mismo está enfrentada a Israel en diversas escaramuzas en la frontera líbano-israelí, ¿no? Y se ha producido ahí. ¿Esto por qué también es importante? Porque, bueno, hay que recordar que Nasrallah, que es el secretario, bueno, el líder de Hezbollah, dijo que una de las líneas rojas para su intervención era que Israel atacase Beirut y asesinando a líderes de Hamas, ¿no? Porque hay que recordar que dentro del Líbano hay facciones palestinas, hay líderes palestinos, los cohetes y algunos de los ataques que se realizan desde el Líbano son de estas facciones palestinas, ¿no? Y bueno, esa es la noticia que hay. Luego me iré extendiendo un poco más, pero digamos que la situación es muy grave y que evidentemente puede causar una escalada bastante grande en Oriente Medio, aunque bueno, quizás no, la escalada no sea muy grande, pero digamos que sí que es un paso que acerca a esta guerra o aumenta las probabilidades de que haya una guerra entre Hezbollah e Israel, bueno, que luego si queréis lo comento un poco, pero no tendrían nada que, bueno, sería digamos que una destructividad mucho mayor que la guerra entre Hamas e Israel. Bueno, sabíamos de hecho, Pablo, lo que tantas veces hemos contado aquí en los directos es que la clave o una de las claves principales del conflicto es si se regionalizaba o no. Y que eso era de lo que estaban atentos todos los actores, entre ellos Estados Unidos. Bueno, entiendo, lo has dicho. Esto nos acerca a una regionalización, lo que no sé es si inevitablemente. Porque me No, contabas antes inevitable no. que el líder de Hezbollah había cancelado eh, Sí, el la, discurso. informa- la- la información que tenemos es que mañana iba a haber un discurso de Nasrallah, del líder de Hezbollah, y lo ha cancelado debido a esto. Más allá de esto, de Hezbollah de momento yo no he leído ningún reporte, ninguna información de ninguna reacción ni nada, aparte de lo que os he comentado. De Hamas sí, y de las facciones palestinas básicamente pues diciendo que buscarían venganza y que Israel iba a pagar bastante caro lo que ha hecho. Veremos. Pero aquí lo importante yo creo que es Hezbollah, el activo, digamos, importante. Em, Desde medios israelíes se está diciendo que Israel, o sea, que tienen medios israelíes que contienen fuentes en Israel, del ejército, que Israel se espera una respuesta dura, una represalia dura de Hezbollah, en forma de ataques con misiles de largo alcance sobre Israel. Eso es importante, bastante importante, porque evidentemente una escalada de este tipo conllevaría otra respuesta de Israel. Eso está claro. Como os comentado en muchos más directos, Israel basa su doctrina militar en la disuasión. Y si en el momento en el que se acaba la disuasión, digamos que lo ven como un peligro para su seguridad nacional. Y eso es lo que ve Israel y bueno, y muchos analistas israelíes dicen
que la probabilidad de un conflicto entre ambas entidades ha aumentado drásticamente. Más allá de eso, otro detalle muy importante es que Israel no avisó con anterioridad del ataque a Estados Unidos. Que han informado, que Israel ha informado a posteriori. Todo esto en un contexto en el que ahora mismo Estados Unidos ha tenido que retirar un portaaviones del Mediterráneo debido a la crisis del Mar Rojo y de los yemeníes. La cuestión del Mar Rojo, etcétera. Que hay que recordar que siguen activa la crisis, bastante importante, y que incluso había informaciones de que se estaba planteando un ataque de Reino Unido y Estados Unidos, entiéndase también, sobre posiciones de los hutíes en Yemen. Es decir, estamos hablando de dos focos muy grandes en la región de Oriente Medio, donde Estados Unidos tiene que estar, porque sin Estados Unidos, básicamente, Israel tiene bastantes problemas. Además de que, por ejemplo, la cuestión del Mar Rojo, la parte fundamental de la coalición contra los yemeníes es Estados Unidos. Pero Estados Unidos tiene también otros problemas, que antes lo he comentado en mi Twitter, como ya he dicho, pero no me quiero meter en eso porque si no daría para mucho. Y es entendible que a Estados Unidos no le ha gustado nada lo que ha hecho Israel por ese riesgo de escalada en el Oriente Medio y por que no les haya avisado, evidentemente. No sé si algunas Sí, preguntas o nos sigo comentando. pregunta Yomug o Jumug, no sé bien cómo se lee por el chat. Recordad que estamos atentos, ¿eh? Esto, tradición del año pasado y que va a continuar, que vamos a intentar leer todas vuestras preguntas lo más rápido posible. Nos pregunta, bueno, pues un poco en esta línea, ¿no? Si vemos viable una guerra equivalente a la 2006 entre Hezbollah e Israel, y además Duch1X nos pregunta si el ejército libanés hará algo o si solo están de adorno, pregunta él. Hombre, sí, es viable una guerra entre Hezbollah e Israel. Hay que recordar que eso fue en 2006 y lo que pasó fue que Israel invadió una parte del Líbano, pero luego se tuvo que retirar básicamente tras sufrir bastantes bajas. Creo que la cifra era de 120 muertos, que bueno, hay que decir ahora que la franja de Gaza ahora mismo Israel, según las cifras de Israel, que yo pienso que serán más, ha confirmado 174 muertos. Es decir, que en 2006 se retiró por menos. Eh, es probable, pero yo creo que en caso de que hubiese una guerra entre ambos contendientes, dado el contexto actual de escalada, pienso que sería otro nivel. Porque estamos hablando de que por una parte tenemos a que Israel está en una guerra en la Franja de Gaza, está la situación del eje de la resistencia, de Irán, está la cuestión de los hutíes, que yo creo que la probabilidad de explosividad y destructividad es mayor que en 2006. Pero sí, evidentemente el riesgo está ahí y ha aumentado considerablemente. En cuanto al ejército libanés, pues bueno, hay que tener en cuenta que el Líbano, como Estado, si se puede llamar así, es tremendamente disfuncional. Y el ejército libanés ahora mismo, digamos que es un reflejo de su gobierno, que es inoperante, inactivo, corrupto. Por tanto, no hay que esperar nada de ellos. Quiero decir que no. Aquí el actor principal es Hezbollah, el Líbano, contra Israel, no el Estado libanés, gobierno libanés de turno, etcétera. Eso yo creo que es lo que tenemos que tener en mente. ¿Qué tenemos por aquí? A ver. Espera, que me han llegado muchas. ¿Por qué crees que Israel no informa de todas sus bajas? Pregunta Pierrot. Y también Hombre, nos pregunta Cid, ¿en qué situación quedan las tropas españolas de la UNIFIL si mañana se produce una escalada? vale, en cuanto a por qué Israel no dice todas sus bajas, pues bueno, pues como cualquier ejército en una situación de guerra, quiero decir, tampoco hay que esperar que los rusos tampoco están anunciando sus bajas, ni tampoco los ucranianos, porque es una cuestión de propaganda de guerra y de, digamos, de no dar información sobre los muertos que tiene su propio bando. No hay que buscarle más dos, tres pies al gato, o como se diga la expresión, es decir, que eso es básicamente lo principal, por una cuestión de propaganda de guerra. En cuanto a la situación de las tropas en el Líbano, pues bueno, pues quedaron en una mala situación porque de hecho creo que recordar que es la UNIFIL, la misión de las Naciones Unidas que está en el Líbano, ha sido ya objeto de ataques por parte de Israel. Evidentemente entiendo que no ha sido a propósito, pero ya ha sido objeto y no ha pasado nada.
Pues personalmente yo pienso que en ese caso se deberían retirar porque no tienen ninguna capacidad para parar esas hostilidades. Vale, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Seguimos respondiendo a las preguntas, ¿eh? Si no, cuando tú quieras, Pablo, me dices si Sí, vamos a sí, hacer sí, actualización del frente, hago zoom y nos ponemos sí. con ello. Pero por ahora, pregunta Surnasipal, que si no recuerdo la semana pasada regaló varias subs, así que le agradecemos una vez más, porque creo que unas quedaron sin agradecimiento. Dice, ¿el pasado francés del Líbano tiene alguna importancia y efectos de que Francia pudiera llegar a defender al Líbano? No sé si No. esto tú lo manejas. Entiendo que no, Sí, ¿no? sí, después, a ver, el Líbano fue un mandato francés y sí que es verdad que Francia ha tenido cierta influencia en Líbano. De hecho, después del terremoto de 2020, no sé si recordáis las imágenes de la visita de Macron a las calles de Beirut, etcétera, pero no, eso se quedó en eso, en una visita y no más allá de eso. Por tanto, la importancia de Francia en Líbano ahora mismo y en esta crisis sería mínima. Por tanto, no es un actor que deba ser tenido en cuenta. ¿Qué más tenemos? Tengo una actualización porque acabo de ver que Hezbollah ha Sí. reaccionado al Ah, ataque. pues eso es importante, sí. Cuéntanos. A ver, así es que, quiero decir, es que ha publicado un comunicado bastante largo, pero bueno, básicamente que, bueno, ¿Quieres que lloran la lo muerte. compartamos? Si me lo pasas, igual lo Es que no puedo lo tengo, proyectar. no, lo tengo en es un usuario que lo ha transcribido en inglés. De momento no, si lo puedo pasar por aquí si queréis, sí, me fío de Vale. esta cosa en cuanto a esto. Pero bueno, básicamente el mensaje, por leerlo entre líneas, es que eh, lloramos bueno, por nuestra nación árabe islámica, lamentamos, etc, etc. Vale, eso no es importante. Lo importante yo creo que es que bueno, que ellos afirman que este crimen nunca pasará sin respuesta y castigo. Y que nuestra resistencia a su promesa es firme, orgullosa y fiel a sus principios. Mm, vale, bueno, básicamente que van a responder al ataque. ¿En qué medida? Veremos. Pero bueno, Esa va a ser la clave. claro, la clave es saber en qué grado de escalada van a responder. Yo entiendo que sí que tienen que responder porque no podrían dejarlo, digamos, pasar porque sería una muestra de debilidad muy grande. Ahora es saber cuáles son los pasos a seguir. Porque claro, como he Sí, dicho porque antes, que iban a responder es evidente. Totalmente sí, evidente. Lo que no sabíamos era eso. No sabemos todavía la magnitud de la respuesta. De claro, momento aquí ese comunicado. sí, a ver, quiero decir que es importante, pero de momento no hay que esperar. Hay que recordar que los combates siguen entre Hezbollah e Israel en la frontera. Y eso al final yo creo que estamos ante una nueva etapa de esta crisis entre ambos y que pueda abrir una ventana de oportunidad para una guerra regional. Se comentaba también que Israel podía buscar una crisis con Hezbollah. No sé si ahora o dentro de un tiempo, pero que podría buscarlo con el objetivo de hacer una intervención en el Líbano, en el sur. Quiero decir que ya hemos hablado de que Israel ha puesto un ultimátum sobre la mesa a Hezbollah diciendo que se tenían que retirar 10 kilómetros, creo que eran, o 20, creo que eran 20, sí, más allá de la frontera de Israel. Que en caso de que no lo hiciesen, que iban a intervenir en el sur del Líbano. Claro, la cuestión es eh, que esta intervención pues debería hacerse también bajo el marco de la asistencia de Estados Unidos. Y yo creo que a lo mejor pueden que busquen una forma de escalar la situación para que sea Hezbollah quien escale más de lo debido y que Estados Unidos digamos que no que tenga que o estar obligado a asistir a Israel en esta escalada. Pero bueno, también se decía que a lo mejor iban a esperar al año que viene para un presidente republicano si ganaba Trump, porque bueno, Trump sería un aliado mucho más ferviente de Israel, pero bueno, la situación que parece que a lo mejor se puede acelerar o no. Es todo especulación, pero yo creo que es importante tener en cuenta lo que se ha dicho estos días. Vale, a ver más preguntas, Pablo. O si no, avísame y Sí, vamos a actualizaciones, ¿eh? sí, tranqui, tranqui. Vale.
Recordad, bueno, es que para un momentito para explicar que ha entrado mucha gente desde el principio. Hoy vamos a hablar, tenemos el primer directo del año, ya sabéis. Cerramos el año con ese doble recordatorio, ese mini maratón en el que estuvimos repasando todo lo que había pasado, o lo más importante, lo más destacable, durante el año 2023 en las distintas regiones, en las cuales hemos hecho seguimiento, que ya sabéis que son todas, básicamente. Y hoy tenemos este primer directo del año en el que, más allá de predicciones y demás, lo que tenemos que hacer es contaros dos noticias o dos bloques de noticias vinculadas a dos regiones en específico, que nos han dejado las primeras grandes noticias quizá de la política internacional de este 2024. Una es evidentemente Oriente Medio, estamos contándoos ese asesinato por parte del Estado de Israel de un líder de Hamas en Líbano, que no solo afecta evidentemente a Hamas, sino también a las relaciones y a la posible regionalización del conflicto a través de la respuesta de Hezbollah, que, como os acabamos de contar, ha sacado ya un comunicado condenando y advirtiendo de que responderá. Eso ya se sabía. Lo que vamos a tener que ver en los próximos días es cómo es la respuesta de Hezbollah a este asesinato de este alto mando de Hamas, como digo, como os hemos contado, en el Líbano. Y además vamos a actualizar en sí la situación en Gaza y en Cisjordania y a responder todas vuestras preguntas con respecto a este tema. Así que estamos atentos al chat, ¿de acuerdo? Y después, en el siguiente bloque, este va a ser el primer bloque que toquemos, y después en el siguiente bloque lo que vamos a hacer es analizar o contaros, básicamente, lo que ha pasado en estas primeras 48 horas, no llega, del año 2024 en la península de Corea. Porque tenemos bastantes novedades muy importantes, o relativamente importantes más bien, en la península de Corea. Una vinculada a la violencia política interna en Corea del Sur y otra vinculada con las relaciones intercoreanas, un cambio de estatus por parte de Corea del Norte hacia la definición de Corea del Sur, que aunque pueda parecer poco importante, creedme, es muy importante. Eso os lo contaremos en un rato, cuando terminemos con el bloque actual de Gaza, Cisjordania, Líbano, Israel, Hezbollah, en fin, Oriente Medio. Iremos después a ese bloque de Corea. De momento estamos con esto con Pablo. Y, por cierto, agradecer a Horacilla y a 103789-297. Ese es su usuario, que se acaba de suscribir con Prime. Ya sabéis que las suscripciones con Prime son totalmente gratuitas. En un ratito os hacemos el recordatorio, pero por ahora solo quería agradecer esas dos suscripciones y recordaros que está esa meta de 540, que a ver si para empezar el año podemos alcanzarla para este primer bloque. Pero bueno, mientras tanto, Pablo, vamos a seguir, si te parece, respondiendo algunas preguntas. Sí. A ver. A ver, una pregunta que había por aquí. Perdón, es que si entra Hezbollah, también es esperar que suba el tono Irán. Bueno, sí, es esperable que si hubiese una escalada mayor, no, Irán no entraría, yo creo, directamente en la guerra, pero indirectamente sí. Es decir, que el principal aliado de Hezbollah, uno de los principales aliados de Hezbollah es Irán, y tiene capacidad suficiente para traspasar ayuda militar y financiera al grupo. Por tanto, estaríamos en esos términos. Y a ver, esta pregunta también. En caso de guerra, ¿Hezbollah tiene la capacidad de avanzar hacia Israel o solo están capacitados por una estrategia inicialmente defensiva? A ver, hay que recordar que Hezbollah, a pesar de que es una milicia, por así decirlo, porque no se encuadra dentro de un ejército tiene que ser un ente estatal, al final es eso, una milicia, que se presume que tiene unos 100.000 miembros. No tiene la fuerza necesaria para realizar una operación, no es un ejército convencional para poder realizar operaciones militares a gran escala, como puede ser Israel. Que puede realizar escaramuzas y entrar en algunos sitios de Israel, sí, pero a la hora de pensar que puede tener la capacidad de realizar una operación a gran escala, no. Eso no quiere decir que tampoco que no tenga capacidades militares, las tiene y muchas. Quiere decir, como he dicho, 100.000 milicianos capacitados para el combate, muy capacitados para el combate, no capacitados, muy capacitados para el combate, y con un amplio arsenal de armas, drones, misiles de largo alcance, misiles de medio alcance, cohetes, misiles antitanque, tanques, vehículos blindados. Quiere decir que no es del eje de la resistencia, sin contar evidentemente
Irán, que es el Estado, no es el país grande, em, Hezbollah es la otra fuerza con más poder. Y es decir, que ya como he dicho, en 2006 ya venció a Israel. Por tanto, sí, tiene la capacidad. Y sobre todo, también es que Israel se encontraría en una guerra de dos frentes, algo que evidentemente sería muy complicado. Pero bueno, es entendible que en ese caso también estuviese Estados Unidos, que actuaría como escudo antimisiles, por ejemplo, contra Hezbollah, o incluso se podría plantear atacar posiciones de Hezbollah, aunque eso sería una escalada muy, muy grande. Pero bueno, es decir, que esa es la situación. Mira, Pablo, nos pasó una pregunta David Villén, también Sí, suscriptor hace bastante tiempo, que creo que es bastante interesante como para abrir algunas definiciones. Dice, haciendo un resumen sobre los objetivos del ataque del día 7 de octubre, el ataque de Hamas, ¿podemos decir que las relaciones de Israel con los países árabes se han roto por completo o todavía no? no, no se han roto. Quiero decir que han sufrido un importante daño, pero no tanto entre los gobiernos árabes, por ejemplo, sus élites, que hay que decir que llevan un camino de la normalización y hay que decir que en muchos casos también no consideraban a Hamas un amigo, incluso podía ser un enemigo. Por ejemplo, estados del Golfo, bueno, porque estamos hablando de un movimiento islamista radical que no es favorable a, por ejemplo, una monarquía. En ese sentido. Y exactamente la rama del islamismo que profesaban, pues tampoco no era bien vista en los monarcas del Golfo. Y luego era pues un factor de disrupción. Otra cosa es que las poblaciones, eh, pues al final eso se empuja mucho a que los gobiernos, las élites, tengan que tener un discurso mucho más duro de Israel y a lo mejor el peaje a la hora de intentar normalizar relaciones con Israel es mucho mayor, o tener relaciones comerciales económicas es mucho mayor ahora por el miedo que pueda haber de estas élites, de estos gobiernos, a una población muy enfadada y muy, digamos, que se le vuelva en contra por apoyar a Israel. Eso hay que tenerlo en cuenta. Dentro del... Ahora mismo la visión de Israel en la zona es tremendamente negativa, y con toda lógica además. Pero yo creo que hay que distinguir entre los gobiernos, las élites y el pueblo. Que el pueblo es profundo, ahora mismo está claramente apoya a los palestinos. Y otra cosa es los árabes o los gobiernos árabes que de hecho no están apoyando a los palestinos. Están teniendo en muchos casos declaraciones muy duras contra Israel y de apoyo a los palestinos, pero si miramos los actos no hay. De hecho, seguramente los que estén apoyando a Palestina pues sean Irán, bueno, Qatar, y es por esos vínculos que tiene con Hamas y bueno, y las facciones del eje de la resistencia, pero no los gobiernos en sí de la región. Vale, ¿qué más tenemos aquí? ¿Alguna pregunta? Vamos a ver, seguimos respondiéndolas. A ver, que se me actualice un poco esto, que tengo un caos. Pero bueno, mira, pues por ejemplo, de momento nos pregunta Idujet, o L o Ldujet, ¿de dónde obtiene armas Hezbollah? Y luego nos pregunta sobre a la situación en el Mar Rojo. ¿Afecta el reconocimiento de Eritrea a Somalilandia para tener salida al mar? Nos pregunta Cid. No sé esta última pregunta si la estamos Sí. manejando. La primera pregunta, bueno, principalmente se entiende que el armamento más sofisticado viene de Irán. Igual que el armamento más sofisticado de los hutíes, por ejemplo, los misiles, viene de Irán. Ahora, otro tipo de armamento vendrán de otros países o facciones aliadas. Es decir, Irán tiene una red por todo Oriente Medio y eso ayuda a que las armas vayan fluyendo, por así decirlo, ¿no? Gracias por la suscripción, donante anónimo. No sé quién ha sido. Muchas Que gracias. además te la han regalado a ti. Claro que me la ha regalado a mí, que O, muchísimas o a gracias. otro Pablo del Lapo. Me No, no, imagino que no. esa a mí, la he recibido. Por tanto, hay que pensar eso. Sobre el tema del Mar Rojo, no, allí yo no sabría decirte porque no, la tema de Eritrea y Etiopía no es mi tema básicamente y tampoco quiero decir una cosa que no esté bien. Por tanto, yo esperaría a que viniese algún compañero mío, por ejemplo, como Alejandro, y para que os resolviese la duda. Dice ¿Qué Asurna opina? Sipal. Ah, mira, justo te lo iba a leer. Dice, ¿qué opina Egipto sobre las declaraciones de varios miembros israelíes de reasentar a los gazatíes en la península del Sinaí?
hay negociaciones con Egipto en este sentido. Este era, Pablo, uno de los primeros temas, de los grandes temas en los primeros días del conflicto. Sigue Desde que se siendo, yo anunció diría que ahora la partición mismo de Gaza. es un tema muy caliente. Yo hice un hilo en su momento, compartiendo muchas cosas que habíamos publicado nosotros sobre este tema. ¿Qué opina Egipto si una mediación, perdón, una negociación al respecto? Pues bueno, según hay un medio israelí que dice que ha hecho una oferta Israel a Egipto, habría hecho una oferta para resentar a los gazatíes en la península del Sinaí. A cambio, los israelíes condonarían parte de la deuda o toda la deuda con Egipto. ¿Qué opina Egipto de esto? Pues es difícil saberlo. Yo entiendo que no les hace ninguna gracia tener que reasentar a 2 millones de gazatíes o menos, 1 millón, vamos a poner, en sus tierras. Quiero decir que al final ningún país quiere hacerse cargo de estas personas, obviamente, bueno, porque bueno, serían tener, eso digo, más refugiados palestinos que consumirían recursos, porque esta gente tendrá que vivir de algo. Y además sería en un territorio, pues que bueno, que sea suyo, y podría además tener fricciones con la población, etcétera, como pasa en otros países del entorno. Pero está claro que hay intereses israelíes en hacer una limpieza étnica completa de la Franja de Gaza, o si no completa, prácticamente completa. Porque esto lo están diciendo en alto ministros israelíes, los de extrema derecha, por ejemplo Ben-Gvir, que lo ha dicho hace poco, y Smotrich también, que ha dicho que una estrategia a Israel debería dejar de tener ser que la población de Gaza pasase de 2 millones de palestinos a 100.000 o 200.000. Aparte de que, bueno, que hay cada vez más, ministros que incluso no dicen que van a hacer una limpieza étnica, pero dicen que, bueno, que animan a los países del entorno a acoger a los refugiados palestinos. Yo creo que está ese plan, también teniendo en cuenta de que los israelíes con sus campañas de bombardeos masivos, de destrucción de la Franja de Gaza y todos los muertos que hay, yo pienso que se está buscando que, si no toda, una gran parte de la Franja de Gaza sea inhabitable. Nos preguntan, Pablo, si le damos veracidad a lo que han dicho las milicias iraquíes que reivindican bastantes atentados contra territorio israelí. Nos pregunta Pierrot. Si le damos veracidad, más Israelí. que nada. No, lo que están haciendo, o sea, que los que están atacando las facciones del eje de resistencia iraquíes es a las bases estadounidenses. No a las. Vamos, lo que yo veo son ataques, o lo que yo estoy viendo de reportes son a las bases estadounidenses, que están siendo muchos ataques, y sí, sí, correcto, sí que se están produciendo. Que yo sepa, Israel no han atacado. Que yo sepa. Pero sobre todo eso. Y nos pregunta también Rodrin si... que esto además es un tema que se está tratando un poco porque hay mucha discusión con respecto a la distribución, la hipotética distribución de los refugiados y de los desplazados gazatíes en los distintos países, alrededor de Palestina y de Gaza. Pero sí que es cierto que por ahora el debate sobre un posible éxodo, una posible crisis de refugiados en Europa como consecuencia de esta nueva Nakba, tampoco está siendo un debate demasiado presente. No sé si qué opinas al respecto, porque nos En preguntan un poco Europa. sobre eso. En Europa. Bueno, a ver, quiero decir que. Es Sorprende, que. quiere decir que además sorprende que todavía no esté siendo un tema de Bueno, primera es que línea. no es un tema porque yo creo, no porque no se sea consciente de lo que pueda pasar, sino por la impotencia y la incomodidad ante lo que puede llegar a ocurrir. La impotencia en el sentido de que no somos capaces, como la Unión Europea como bloque, de actuar, no está siendo el caso, somos irrelevantes. A Israel, perdona la expresión, le importa un pimiento lo que vayamos a decir, porque si no viene acompañado de acciones, pues podemos decir lo que quiera y al final lo que importa es el apoyo de Estados Unidos en todo caso. Y bueno, y yo creo que también, sí es también la política de mirar hacia otro lado, y ya cuando ocurran los acontecimientos, pues ya nos escandalizaremos y gritaremos muy fuerte y ya veremos lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. Pero yo creo que es más bien eso Sí, las razones que no el desconocimiento de que pueda pasar. de hecho, muchísimos gobiernos europeos están viviendo una tensión entre
no quedarse demasiado atrás con las movilizaciones que ha habido en muchísimas ciudades importantes en Europa en apoyo del pueblo palestino, pero tampoco dar los suficientes pasos adelante como para desvincularse o que pueda interpretarse con algún tipo de separación con la estrategia general del Estado de Israel, que sabemos que es un aliado estratégico de Estados Unidos, como lo son la mayoría de estados europeos. Que además recordemos que no es una alianza entre iguales, la alianza de Estados Unidos con los países europeos o con Israel. Es una alianza con cierto grado o con una clara jerarquía en la dirección estratégica de Washington, y por tanto los estados europeos tampoco pueden desligarse mucho. De hecho, estamos viendo cómo posiciones que tampoco son particularmente condenatorias con respecto al Estado de Israel y a lo que ha sido la estrategia histórica del Estado de Israel con respecto a los palestinos, como la del gobierno de España, se están interpretando en muchos casos, sobre todo por parte de Israel, como una posición prácticamente beligerante con Israel, o amenazante de su propia esencia. Entonces, tampoco se puede esperar que por ahora sea un tema de discusión ese, aunque, bueno, o sea, si el desplazamiento se alarga, si el desplazamiento continúa, si la Nakba efectivamente se concretan los términos en los que muchos sectores israelíes lo pretenden, eventualmente es muy posible que termine siendo un tema de discusión en Europa, que altere políticamente también muchos sistemas políticos europeos, como ya pasó con otras olas de refugiados recientes, o sea, las estamos atravesando todavía, y por tanto es una pregunta que me parece bastante pertinente, pero que no está siendo todavía puesta encima de la mesa. Gracias, Pero hay por que cierto, entender, a Ben Guerrar por esa suscripción. hay que entender también que la Unión Europea son 27 Estados miembros, cada uno con su política exterior, y que no hay una unanimidad en cuanto a la posición política a tomar la crisis. Quiero decir, la posición de Alemania no es precisamente la de apoyar o denunciar los crímenes de Israel. Al contrario, está siendo un apoyo bastante importante mediáticamente en Europa hacia Israel y se está justificando las acciones de Israel. Luego hay otros estados como Austria también, Hungría también, que siguen no en la línea de Alemania, pero líneas parecidas. Es que hay pocos estados en realidad en Europa que estén de verdad criticando a Israel, salvo España, Irlanda, Bélgica y no sé si más. Bueno, Macron ha dicho algo, pero lo dicho, decir algo, y esto lo cuento también por España, no es lo mismo que hacer algo. Es que al final, si solamente dices, es que es como si nos planteásemos de que en el caso cuando invadió Rusia Ucrania, nos limitásemos a decir algo contra Rusia. A Rusia le da igual. Si no hay acciones, en esas estamos. Quiero decir que no hay que buscar tampoco que la Unión Europea vaya a ser relevante en este aspecto. Pero bueno, yo creo que también hay que decirlo, ¿no? Que no se está, que por mucho que se digan las cosas, que si no se hace nada, y luego las consecuencias de la crisis de refugiados gazatíes, de un empeoramiento de la seguridad de la región, al final nos pueden estallar, pero si no se ha hecho nada para intentar evitarlo o aliviar las consecuencias, pues bueno, pues en esas estamos. Sí, de hecho, lo que uno entiende de la política internacional por lo general es que la diplomacia los gestos o los discursos desde los gobiernos solo son importantes por sí mismos si el Estado en cuestión es un país absolutamente relevante o un actor absolutamente relevante en el conflicto en cuestión, o si son declaraciones regionalizadas o conjuntas o de actores supraestatales. Y depende de qué actores supraestatales también, porque estamos viendo las declaraciones de la ONU que no afectan absolutamente en nada en el conflicto. De hecho, aquí en su momento, hace no muchos días, contamos no me acuerdo exactamente, creo que era una exigencia por parte de las Naciones Unidas de que se realizase un alto al fuego. No recuerdo exactamente en qué momento fue, pero bueno, ya comentamos aquí que la Ha irrelevancia habido era nula. muchas iniciativas, ¿eh? De estados, de hecho, los estados que más están realizando iniciativas para parar esta guerra, para que haya un alto el fuego, para que, bueno, se juzgue a Israel por sus crímenes, que los ha hecho, que decir que eso yo creo que es indudable, que eso es un hecho, no es ni opinión, pues son los estados del sur, del llamado sur global, del mal llamado puede ser sur global,
con Sudáfrica, en un tribunal de la ONU acusando a Israel de crímenes de guerra y genocidio, que se ha unido Malasia, con las llamadas de los Emiratos Árabes Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU a un alto el fuego. Con los gobiernos Con latinoamericanos, de los Bolivia, de gobiernos latinoamericanos son Colombia, los de que más... Venezuela. Exactamente. También hay que decirlo, los gobiernos americanos son los que más han tomado cartas en el asunto de manera diplomática, que evidentemente Europa, pero que también los gobiernos árabes que estaba comentando antes. Es Sí. curioso, ¿no? Pero hay que decirlo. Eso hay que Sí, decirlo. lo que pasa también con América Latina, con estos países latinoamericanos, es la historia de siempre con la diplomacia latinoamericana. Que los países latinoamericanos individualmente en términos diplomáticos no tienen peso, no tienen mucho peso, pero una diplomacia conjunta latinoamericana sí tendría un cierto peso, incluso una capacidad de mediación en algunos conflictos internacionales, pero ha sido históricamente incapaz de ponerse sobre la mesa porque los vaivenes ideológicos y políticos de los distintos países latinoamericanos individualmente han hecho imposible una proyección internacional regionalizada de los intereses de América Latina y de las posiciones de América Latina, porque hay diferencias muy importantes entre los distintos sectores políticos de los distintos estados latinoamericanos. Entonces, independientemente de las posiciones públicas de ahora mismo el gobierno de Bolivia, el gobierno de Venezuela, el gobierno de Colombia, no modifica o no altera sustancialmente el conflicto, porque hay otros muchos estados latinoamericanos que o no se están posicionando al respecto, o están teniendo posiciones ambivalentes, o están teniendo posiciones directamente pro-israelíes como el gobierno argentino. Entonces, en ese sentido hay una ambivalencia tan grande que imposibilita, bueno, pues una diplomacia latinoamericana en sí misma, como sí existe la diplomacia europea, aunque sea una diplomacia en muchos casos subordinada, se puede decir, o de seguidismo a la política exterior estadounidense. Gracias, por cierto, a Titot también por esa suscripción, 3 meses ya con nosotros. Y el resto, recordad que faltan solo 3 para ese objetivo de este primer bloque y que con Prime es gratis. O sea, si estáis suscritos a Amazon Prime, es simplemente cuestión de darle a suscribirse ahí al botoncito o a la ventanita o a la pestañita de Prime, vincular la cuenta de Amazon Prime con la de Twitch y ya está. Le dais la suscripción todos los meses con la renovación mensual, manual, eso sí, a Descifrando la Guerra y nos apoyes económicamente. ¿Qué más tenemos, Pablo? Tenemos Yo, si preguntas, quieres, lo que no paran, ¿eh? si te planteo una última pregunta, porque es que si no, no va a dar Sí. tiempo para contar Corea y hay que contarlo. Leo esta pregunta, la respondo y pasamos al siguiente bloque y bueno, en otra ocasión pues habrá más preguntas. Es decir, como también Seguimos, son sí. cuestiones de Oriente Medio, no tampoco tan específicas, pues no hay lugar perfectamente. Eh, Desde David. Para Israel el hecho de que la opinión pública mundial se le haya puesto en contra, ¿no le va a suponer pérdidas económicas en posibles boicot económicos? Bueno, sí, ya le está suponiendo pérdidas económicas en el sentido de que quizás algunos negocios, por así decirlo, gasísticos o económicos como países de la región, pues ahora mismo están parados, paralizados por la guerra y lo que es lo que está pasando. Pero hay que entender una cuestión, que al final Israel prioriza su seguridad nacional por encima de todo. Y que lo más importante ahora mismo, lo existencial para el Estado de Israel, para Israel, es acabar con Hamas, o al menos acabar con la capacidad militar de Hamas y quién sabe, y luego aparte de ello disuadir a sus enemigos, Irán, Hezbollah, etcétera, para que no hagan ningún ataque sobre Israel. Es decir, Israel quiere que si hay una guerra sea bajo sus términos y no en su territorio. Y para ello tiene que siempre estar alerta y siempre con un nivel de disuasión tremendamente alto. Y eso es lo importante para Israel y su política exterior, militar y en general para ellos mismos como sentido nacional.